Pues un gusto estar aquí en Benito Juárez y verles a todas y a todos. Voy a presentar brevemente algunos de los elementos de la apertura institucional y cómo nos puede facilitar la vida desde la prestación de servicios que ustedes dan en la alcaldía hasta la gestión desde las personas, ¿no? Entonces quisiera platicarles un poquito al respecto. Y antes que nada, me gustaría mucho preguntarles si alguien de ustedes ha escuchado hablar previo de Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto. ¿Nadie? ¿No? Y de las áreas que han estado trabajando, o sea, ¿dónde se encuentran? ¿Qué servicios prestan en la alcaldía? Me gustaría saber, sobre todo para ubicar el enfoque que le puedo dar a la conversación que tendremos. ¿Alguien de servicios urbanos? Por ahí. ¿Quiénes llevan temas de adultos mayores? ¿De cultura? Okay. ¿De niñez? ¿No? ¿De gobierno? ¿Las áreas jurídicas? ¿Por acá? Bueno, hay muchos temas en la alcaldía que llevar y sobre todo esta que es muy, muy céntrica. Les voy a comentar entonces brevemente justo, nosotros incluso desde el Info de la ciudad estamos trabajando con la alcaldía Benito Juárez, firmamos un convenio al inicio del año con todas las 16 alcaldías y concretamente con Benito Juárez estamos trabajando líneas de estado abierto a través de las escuelas que tienen de adultos mayores, de las escuelas de adultos mayores y también del trabajo con niñez, con niñas y niños. Mañana vamos a tener una actividad de cuentacuentos. Estuvimos presentándolo el Día del Niño, no sé si alguno de ustedes participó en justo la actividad que desarrolló la alcaldía, pero ahí presentamos justo una actividad de cuentacuentos para niños, de tal manera que pudiéramos compartir valores, sobre todo de integridad, de participación democrática, de cuestionar por lo público, porque estamos ciertas que lo que podamos ir sembrando en niñas y niños es indispensable para la construcción de la democracia, para el engranaje, para el uso de la ley en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar en materia, les quería contextualizar eso porque directamente trabajamos con la alcaldía estas dos líneas con el Info en la ciudad. Y viene a colación con lo que les voy a platicar respecto a los elementos como de apertura como un instrumento para la gobernanza. Antes que nada también referir y agradecer la oportunidad al comisionado Rodrigo Aristides, que es quien coordina todas las actividades de vinculación con la sociedad, y al director Armando, que es quien lleva también el desarrollo de estas actividades a través de las jornadas de transparencia que tenemos en las alcaldías. Muchas gracias. Y bueno, entro en materia. Ya no podemos ni debemos entender un gobierno democrático sin la participación ciudadana. Y aquí tenemos qué significa la participación y en qué medida tenemos distintos niveles de participación. A veces la participación se remonta a conocer la información pública, pero no a interactuar. En un segundo nivel es la interacción que se puede generar con lo público. Otro nivel es justo la exigibilidad, o sea, exijamos servicios, exijamos mejoras, exijamos rendición de cuentas. E incluso en ese camino de participación podemos garantizar o generar, engrosar el fortalecimiento ciudadano, ¿no? El estar echados para adelante para exigir y participar, interesarnos por lo público. Y en ese sentido, creo que la alcaldía Benito Juárez tiene una responsabilidad grande porque tiene a nivel Ciudad de México de los principales niveles educativos, de los más altos. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando que estamos interactuando con una población tanto que vive en la alcaldía con mayor
nivel educativo, y en ese sentido también poder tener posibilidad de exigir una mayor calidad en los servicios de gobierno que tenemos, ¿no? Y digamos, les resumiría que son 5 elementos del Estado abierto. ¿Y para qué sirve el Estado abierto? Que es esto que les preguntaba en un inicio, si habían escuchado de él. La apertura implica 5 elementos. Una, transparencia y rendición de cuentas. No podemos hablar de un Estado, de un gobierno, de una alcaldía, de concejales abiertos si no hay ni transparencia ni rendición de cuentas. ¿Qué significa ser transparente? Cumplir el ABC que marca la ley, distintos elementos, por ejemplo, justo la publicación de obras públicas, el uso presupuestal, si encontramos o no directorios de los servidores públicos, qué es lo que hacen, qué servicios prestan. La rendición de cuentas es estar informando qué se decide, cómo se decide, con quiénes se decide, cada cuándo se van a realizar obras públicas, alumbrado. O sea, son ejercicios de rendición de cuentas que de manera permanente tienen que estar. Y solamente podemos esperar una alcaldía abierta si esto se desarrolla. Un segundo elemento es tener participación ciudadana y cocreación. ¿Qué significa eso de cocrear? Es sentarnos en una mesa, cualquier persona interesada o grupo y servicio público, para poder encontrar y resolver de mejor manera, de una forma colaborativa, los problemas que tenemos enfrente, o la proyección que tenemos que hacer, o la planeación de la alcaldía. En fin, o sea, es esta parte de interacción con las personas que no son servicio público, es un elemento indispensable del Estado abierto, ¿no? El tercer elemento es la integridad y la prevención de conflicto de intereses. No podemos hablar de apertura de una alcaldía abierta si no tenemos justo una prevención de conflicto de intereses. Una de las obligaciones que tenemos enfrente es decir cuáles son nuestros intereses como servidores públicos. Cualquier persona, y también ahí no hay que tenerle miedo a los intereses, o sea, todos tenemos intereses por el simple hecho de ser personas, porque estamos relacionados con nuestros grupos sociales, con nuestra familia, con nuestras amistades. Entonces eso es intereses, ¿no? El asunto es que podamos detectar si esos intereses van a afectar las decisiones que tomamos día a día. Si empiezan a afectar o empiezan a sesgar mi decisión por una u otra opción, los intereses personales que tengo, entonces sí estamos ante un problema. Y la idea es que una alcaldía abierta tenga la posibilidad de contar con la información para poder detectar si hay intereses o no de las personas que servimos a los demás, ¿no? El cuarto elemento es hablar en un lenguaje sencillo e incluyente, con una perspectiva de derechos humanos. Si no tenemos una administración pública que busque el bienestar, que esté justo para servir a los demás y no solo a quienes nos caen bien o con quienes tenemos relación, sino más bien tener un sentido de comunidad con una perspectiva de respeto, de inclusión, de facilitadores, incluso de pacificación, porque lo que podemos hacer todos los días en nuestro servicio público es generar bienestar. ¿A través de qué? De dar un buen servicio, de escuchar la problemática que cualquier vecina, vecino nos dé, que cualquier niño nos pregunte. El trato cotidiano va a facilitar siempre, definitivamente, el ser una alcaldía abierta, y que podamos también interactuar en un lenguaje muy simple y que no tengamos que esperar que cualquier persona sepa el lenguaje jurídico, el lenguaje administrativo, el lenguaje burocrático. Entonces, podemos hablar de una alcaldía abierta solamente si podemos hablarlo en lenguaje muy coloquial, ¿no? Que podamos entendernos todas y todos. Y el quinto elemento es generar un archivo y una memoria. No podemos hablar tampoco de un buen desempeño administrativo, de una alcaldía, de unos concejales abiertos, si no estamos documentando nuestro trabajo cotidiano, de tal manera que el día de mañana nos puedan revisar que nuestro actuar y nuestras decisiones fueron acordes a ley, acordes a derechos humanos.
y que podamos incluso facilitar esa información si nos las piden, ¿no? Y que incluso también podamos llegar a combatir corrupción, llegar a asignar responsabilidades administrativas de servidores públicos, porque lo que también tenemos de reto cotidiano es la impunidad, ¿no? O sea, nos quejamos de, es que no pasa nada, tenemos este problema y no sabemos cómo atajarla y cómo exigirla. Entonces, en la medida que como servicio público, como alcaldía, en el ramo de control que tengamos enfrente, documentemos y elaboremos archivos, que lo tengamos en orden, que lo cataloguemos, porque aparte es una obligación de transparencia del sistema también anticorrupción, poder dar los elementos documentales necesarios para poder incluso platicar cómo estamos haciendo bien las cosas en dado caso que tengamos buenas prácticas de actuación en la alcaldía, ¿no? Entonces esos son los 5 elementos. De hecho, lo que ustedes ven en sus pantallas, presentamos una infografía que también van a poder consultar en las redes sociales del Info en la Ciudad, de tal manera que concentre los elementos que les platiqué, los 5 que ven arriba, una lupa, unas manos alzadas, una I, ABC y un archivero, son los 5 elementos que les estoy platicando que son indispensables en cualquier apertura institucional. En el caso de la alcaldía, pues va completamente de la mano, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se vincula y qué es esto de la gobernanza? ¿Alguien de ustedes ha escuchado de esta palabra? ¿No? Más o menos, sí, algo al de eso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, la gobernanza se refiere justo a una nueva gestión pública. Es una forma de hacer gobierno justo en democracia, con equidad, con participación, con rendición de cuentas, con pluralismo, con transparencia, con responsabilidad y sobre todo que vaya de la mano con el Estado democrático de derecho. ¿Por qué la gobernanza, y es una forma de servicio público, facilita la solución de los problemas, facilita reducir el descontento de los vecinos, facilita reducir los problemas a los que nos vamos a enfrentar si vivimos en la alcaldía Benito Juárez, o el intercambio que tenemos con las alcaldías vecinas, o incluso facilita el poder hacer negociaciones con la jefatura de gobierno, que es donde estamos inmersos en todas las alcaldías de la ciudad. Entonces, la gobernanza es tal cual una forma de ejercer el gobierno, y eso no es etéreo, no es teórico, o sea, es lo que ustedes hacen en su cotidianidad. Entonces, en el servicio que presten, desde la poda de árboles, el alumbrado, el bacheo, la autorización de permisos en locales, en fin, de construcciones, el monitoreo que lleven a cabo, todo eso va a dejar rastro de la legalidad, de la gobernabilidad que están generando en su actuar cotidiano. O sea, no es algo que está obligado solo el alcalde, ni mucho menos, sino todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, todas las instituciones públicas que van de la mano en la Ciudad de México y en el país, por supuesto, en cualquier país de hecho. Entonces, la gobernanza es una forma de interactuar, es una forma de trabajar, y no es ajena. O sea, sí tendríamos que empezar a apropiarnos de este lenguaje. O sea, desde, sí, yo voy a trabajar con los principios de gobernanza, voy a trabajar con los principios de apertura, ¿no? Porque estoy dejando un rastro y al final es servicio público. Entonces, lo que ustedes sumen en su, insisto, en el día a día es el legado que van a dejar. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas. Les digo, adelante, por favor. Digo, gobernabilidad tiene que ver con los programas que también deben de ser universales para todos. El gobierno es para todos, pero los programas deben de ser transversales para cumplir con todas las normas, el reglamento, las leyes, para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos sin violentar la parte de sus derechos. Eso es yo lo que veo como gobierno, de
dejarlo menos opaco todo lo que es los trámites, para que tengan sustento tanto jurídico, que sea entendible, que empatice con el ciudadano, para que haya una buena relación entre vecinos, alcaldías, gobierno, pero debe de ser transversal, no respetar derechos, respetar muchas cosas. A eso, eso es lo que yo entiendo que debe ser. Sí, gracias. Está perfectamente resumido. La verdad es que aquí yo quisiera agregar incluso a lo que usted nos hizo favor de compartir, es que estamos muy acostumbrados a hablar de ciudadanas, de ciudadanos, pero no de personas. Y en ese sentido también sería mi énfasis en poder hablar de personas, porque también la niñez y la juventud, que todavía no llegan a estado adulto, que todavía no son ciudadanos, también tenemos que velar y trabajar por ellos, ¿no? Entonces, justo la gobernabilidad, la gobernanza, la apertura, va de la mano de todas las personas, la edad que tengamos, o sea, desde meses de nacidas, ¿no?, hasta pues eso, a la edad de 18 años, que es cuando empezamos a ser ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas. Entonces, en ese sentido sí es pues indispensable poder estar empatados y poderlo, sobre todo ayer estábamos en un encuentro, en un foro en Sinaloa, donde se hablaban también de los ejercicios de apertura en las distintas entidades federativas, y cada comisionada de transparencia participaba en lo que habían estado trabajando, y daban un ejemplo en el caso de Durango, que tenían una ruta para, se llama, me parece, Línea Azul, de autobuses que facilitan la movilidad en personas con algún tipo de discapacidad. Entonces hacen rutas de tal manera que facilitan la llegada a hospitales, a centros de salud, a centros recreativos. Pero resulta que esta política que había activado el gobierno de Durango no era conocida. Entonces, lo que facilita el órgano garante en este caso fue poder difundir esa política, poder hacer visible lo que sí estaban trabajando, y que las personas que requerían de ese servicio pudieran llegar a él. Hicieron una aplicación, una plataforma que podían consultar a qué hora iba a pasar los autobuses y en qué líneas, e incluso abrieron y extendieron las líneas para poder dar un mejor servicio. Entonces es un claro ejemplo de cómo algo una política muy generosa en términos de inclusión, se requiere pues mayor difusión, apoyo tecnológico para que más personas lo puedan utilizar, y entonces potencializar ese servicio. Justo de eso se trata el Estado abierto, poder visibilizar para que las políticas que están haciendo a nivel de alcaldías, los servicios que están implementando, las mejoras que están realizando, se puedan saber, las personas lo puedan utilizar, y entonces tengan pues una mayor incluso cercanía con la autoridad. Y sobre todo aquí lo indispensable es justo ver cómo podemos estar como alcaldía mucho más cercanos a las personas, y no nada más, insisto, estar en el aspecto primario reactivo de esto es lo que nos están exigiendo al día, sino también cómo podemos ir planeando políticas de proactividad, políticas de mayor difusión. Y un poco el ejemplo concreto que les digo, o sea, sí somos personas servidoras públicas, pero también somos ciudadanas, somos mamás, somos papás, somos hermanas, hermanos, en fin, estamos en un contexto inmediato personal del cual podemos aprovechar y compartir los derechos que sabemos que tenemos, ¿no?, acceso. Entonces, en la medida en que nosotros podamos difundir, podamos comunicar todo lo que tenemos en nuestro quehacer cotidiano con nuestro círculo cercano, vamos a poder ir ampliando esa posibilidad de crecer la democracia, de interactuar y de poder dar el beneficio, incluso de generar mayor participación. Entonces, eso es parte de los beneficios de poder apropiarnos del Estado, de las alcaldías, de la gestión pública,
seamos servidores públicos o no. Apropiarse de lo público es finalmente eso, participar, exigir, disfrutar, también difundir, compartir y claro, por supuesto respetar desde el ámbito que todos tengamos, ¿no? Pero siempre con preceptos de legalidad, del Estado democrático de derecho, de rendición de cuentas. O sea, el Estado abierto, las alcaldías abiertas, la apertura institucional implica llevarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y no solo desde el servicio público, sino también desde las personas. Por eso también en el Info de la Ciudad trabajamos, como les refería, con niñas y niños, con adultos mayores, y hay otra línea de trabajo que tenemos que es personas, mujeres en reclusión y reinserción. Y bueno, estamos empezando a trabajar por una reconstrucción abierta en la Ciudad de México, pues porque estamos en una zona 100% sísmica, ¿no? Y sabemos lo que implica tener que estar preparados para construir resiliencia, para podernos reconstruir, para poder tener certeza en el uso de los recursos y si vamos a poder ser capaces o no de confiar en la supervisión pública, en las construcciones, en fin, hay una serie de enramados y hacernos cargo sobre todo de ellos. O sea, creo que la apertura, y con eso finalizaría porque mi intervención es justo de media hora, a expensas de estar por supuesto abierta de las preguntas o interacción que quieran tener, es prepararnos para poder utilizar las herramientas democráticas, las herramientas que nos permite la ley para generar y generarnos bienestar en lo más inmediato. O sea, en el principal temor que tengamos, que es de que vuelva a temblar y cómo vamos a interactuar y cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a poder ayudar en posibilidad que estemos en esa posibilidad y cómo podemos aportar en el día a día a poder construir estas mejoras, ¿no? Entonces, eso es lo que quería venirles a compartir, lo que es apertura institucional, lo que es en una alcaldía, lo que beneficia para generar gobernanza. Incluso en noviembre a finales va a haber un foro internacional para construcción de paz en París. Es un evento donde se va a presentar distintas políticas de gobierno, distintas no solo de gobierno sino de proyectos privados, de sociedad civil, de grupos de interés, de academia, en fin, de especialistas que buscan construir y aportar a la pacificación de cualquier país. Entonces, la gobernabilidad, la apertura, la generación de certeza, la rendición de cuentas, la transparencia, y es justo lo que presenta este foro de París, de paz, es eso. O sea, generamos paz en la manera en que nosotros ejercitamos una gestión pública con beneficio hacia las personas, con inclusión, con respeto, con legalidad, con democracia, con rendición de cuentas y responsabilidad. Pues aquí terminaría mi intervención y bueno, quedo al tanto de preguntas y respuestas que tuvieran. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Que quiera comentar algo de lo que hace en su día a día? Adelante, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Luis Ernesto Castillo, soy coordinador de Buen Gobierno. Vi un artículo que me resulta un tanto interesante en la cuestión de la promoción, lo que es la difusión de la información, pero en el INAI, o sea, tiene un estudio que yo creo que vale la pena comentarla sobre una baja de audiencia entre la ciudadanía hacia obtener información o la búsqueda de información, hacia el esfuerzo que hacen los gobiernos que toca para hacer todo lo que es la cuestión de la plataforma y difundir los aspectos de gobernanza que hoy toca ahorita el tema, pero resulta interesante también ahorita que comentó lo de la cuestión de la publicidad y hacer la difusión a la ciudadanía. Yo creo que es un gran problema en de la participación ciudadana, que se haga un buen esfuerzo por parte del gobierno y eso se ve en la plataforma que se tiene de la información, pero la audiencia de la ciudadanía es mínima y además en
la aceptación por parte del gobierno en algunas situaciones de resoluciones tampoco hay buenos resultados. Yo creo que son dos factores que se debería de ver y tocar temas de esa magnitud para que de manera coordinada vieran alguna intervención para que de manera conjunta se obtuviera los logros que todo este tipo de jornadas se pretenden, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, muy buen punto, porque justo, y quizá me faltó agregar esa parte, la difusión depende de todas y cada una de las personas que intervenimos o como somos parte de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque justo nosotros somos quienes sabemos cómo operamos, qué hacemos y qué información hay. Entonces, en la medida, yo me he topado en distintas circunstancias, por ejemplo, el acceso, ¿dónde está la información a becas educativas? Muchas veces no se sabe y justo hay plataformas donde se está, de hecho fue hace unos años premiado en México a nivel internacional por una buena acción de gobierno abierto, la visibilidad de las becas educativas. Eso lo llevó Transparencia Mexicana en México y fue una buena forma de difundir lo que ya existe y de hecho lo que encontramos en las distintas plataformas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si nosotros no compartimos esa información, pero desde como personas y no solo esperando a que venga una política social de difusión pública, quiero decir, es que no vamos a darle la oportunidad a quien sí está buscando una beca, a quien sí lo requiere, de poder saber que esa información existe. ¿Por qué? Porque justo no todas las personas somos especializadas o no tenemos el tiempo para conocer qué información pública hay. Entonces, en la medida en que nosotros lo compartamos desde nuestra esfera más cercana, vamos a facilitar esa consulta de información. Ahora, como organismos garantes a nivel nacional, o sea, hubo una primera etapa y todavía se refiere que entre más preguntemos por lo público y más información tengamos o generemos más respuestas, va a ser mejor. Pero les pregunto, doy un paso atrás, ¿qué sería mejor? O sea, que si navegamos en un sitio web y encontramos toda la información y entonces no necesitamos preguntar porque ya lo encontramos todo y está de manera accesible y sencilla, o que nos dediquemos tiempo a preguntar y a esperar una respuesta, ¿no? Yo creo que aquí lo que tendríamos justo que aspirar es a que los portales de internet, es que a los servidores públicos que conformamos las alcaldías, los consejos, las instituciones, podamos ser difusores de la propia información que nosotros generamos. Entonces, aquí es una labor tal cual social y eso es un elemento indispensable también para la apertura, que es ser una sociedad abierta. ¿Qué implica ser una sociedad abierta? Que justo tengamos un papel prioritario y que seamos repercutores de todo lo que realizamos en nuestra cotidianidad, de lo que hay, de lo que falta también. Y en ese sentido, pues poder ayudar a la parte pública. Así estamos como... hay que brincar la inercia de solo esperar a que lo público nos resuelva todo, sino también tener un papel muy proactivo, ¿no? Como personas, para poder compartir lo que tenemos a los propios, ¿no? Entonces, yo no sé si en ese sentido, por ejemplo, de la información que están en las redes sociales de la misma alcaldía Benito Juárez, ustedes las comparten a su familia, a su pareja, a sus hijos, no sé si la usan o no. Hay muchas cosas que pueden ustedes mismos presumir que se están haciendo y creo que esa es parte de la labor. O incluso decir, pues lo que yo estoy haciendo no se ve. ¿Cómo sí podemos hacer que se empiece a difundir? Porque es en beneficio de todos. Entonces son las preguntas que nos tendríamos que hacer en cada uno de los aspectos que trabajemos y que sí pudieran contribuir en lo público. Los retos justo del uso de la información, en efecto, no solo se insertan en México, sino también a nivel mundial. Incluso hace un par de años en un foro de Buenos Aires en Argentina, se refería del uso de plataformas y aplicaciones.
y decían es que solo cuando se presentan aplicaciones de cualquier tipo en beneficio de la población, solo el 7% de la población que se espera la utiliza, es poquísimo. Entonces el debate no está en si la ponemos a disposición o no, sino más bien poder empezar a generar que esa aplicación la empiecen a utilizar de boca en boca. O sea, la mejor referencia siempre va a ser sí o sí de boca en boca, ¿no? Entonces es parte de lo que tendríamos que empezar a interactuar, insisto, de apropiarnos de la apertura institucional que genera gobernabilidad, genera bienestar, genera inclusión, ¿no? Y ese es pues el gran reto que todas y todos tenemos aquí. No sé si alguien más. Adelante, por favor. La pregunta es específicamente si InfoDF tiene algún vínculo con la Agencia de Innovación Digital. Este es finalmente lo que establece la política de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en términos de gobernanza, transparencia y gobierno abierto. Entonces, en ese sentido, quería saber si ustedes ya tienen un vínculo con la agencia y si es que lo tienen, cuál es y si hay un plan de trabajo con ustedes. Muchas gracias por tu participación. Si quieren, tomamos por acá también la otra y contesto. Gracias. Sí. Nada, agradecer su exposición y comentarle que el plan de servicios urbanos consideramos un objetivo fundamental, porque es el asunto de la gobernanza del Estado abierto. Comentarle que tenemos a la semana 3 actividades muy fuertes. El día martes, que se conoce como Acciones por tu Colonia, los días sábados, que es las jornadas sabatinas, y los días viernes cada 15 días, Unidad Habitacional Digna. Este tipo de acciones, sí las hacemos, se difunden a través de los órganos institucionales y de los cuales los mismos vecinos lo van compartiendo, y así se da a conocer las actividades que la alcaldía de Benito Juárez está haciendo en favor de sus vecinos. Y con respecto a la gobernanza, pues aquí, ya usted lo dijo, el nivel académico de los habitantes es elevado, y en los cuales ellos no piden, ellos exigen, ¿sí? Y exigen acciones inmediatas, los cuales a través de las redes sociales y de las mismas se atiende lo más pronto posible. Gracias. Sí, con respecto a la agencia, la interacción que tenemos, sí son en distintas áreas, porque somos, el Info de la Ciudad de México, somos parte incluso del Consejo de Gobierno Abierto y la Jefatura de Gobierno. Y la idea es poder ir colaborando en las políticas de apertura. También parte de las facultades que llegamos a hacer, el actual Info de la Ciudad del Pleno fue designado 4 de 5 comisionados en diciembre pasado. Esto es realmente reciente, ¿no? Bueno, ya vamos a cumplir el año, pero lo que hicimos fue llegar a modificar nuestro reglamento para justo poder empezar a trabajar con estándares de un Estado abierto y poder interactuar con los sujetos obligados, que en el caso de la ciudad son 143. Entonces, a partir de ahí, de lo que nos ocupamos fue de realizar una serie de convenios, una serie de políticas de apertura, que es la agenda que coordino directamente de Estado abierto, estudios y evaluación, de tal manera que podamos interactuar con las instituciones con términos de apertura, y la agencia es indispensable en ello. De hecho, tenemos una actividad que realizamos de manera mensual que se denomina Espacios Abiertos, y son mesas a partir de las cuales se presentan
los retos. Empezamos con la primera mesa fue justicia abierta, salud y mujeres, estuvimos trabajando también con investigación, en periodismo de investigación, con el agua, que fue la última mesa que tuvimos, y no recuerdo cuál más, han sido 5. El chiste es que de las conclusiones que se determinan en esas mesas, que es interacción con servicio público, pero también con sociedad civil o con especialistas, se da una serie de recomendaciones. Y por ejemplo, en materia de salud y mujeres, una de las grandes solicitudes era que pudiéramos conocer el estado de consultas, de medicamentos que hubiera en los hospitales de la ciudad, para poder tener acceso a ello enfocado mucho a mujeres y que se generara una aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo acercamos a la agencia y se está trabajando en ello, pero digamos, es de las... La agencia tiene una gran tarea en términos de la petición de requerimientos, y pues en esas están, ¿no? También creo que parte de lo que hemos venido haciendo desde el Info es poder ver de qué manera de forma colaborativa podemos llegar a resultados más concretos, ¿no? Entonces, digamos, la interacción está de manera cotidiana, pero sí tendríamos que establecer como no solo una agenda de trabajo, porque, insisto, son distintas las que estamos realizando, incluso en materia de reconstrucción abierta, también está paralelo algunas líneas que corresponderían a la agencia, ¿no? Digital. ¿Por qué? Porque al final también la generación de aplicaciones, el uso de información sobre la reconstrucción, pues es uno de los productos y resultados que se quiere tener. Entonces, realmente esto es una larga lista de asuntos por atender y de las que nos estamos pues ocupando, ¿no? No sé si, y qué bueno en relación a los servicios que prestan y a la difusión, y por supuesto yo creo que es un bienestar en el sentido de que tengamos una buena respuesta ante la exigibilidad de servicios y de servicios de calidad, pues porque también nos forza a ser mejores, ¿no? Y en ese sentido, pues nos da la satisfacción al final del día de poder dar servicios o participar en la prestación de servicios pues de calidad, porque aparte lo estamos pagando todos, ¿no? Entonces, pues lo celebro y qué bueno que se difunda de manera inmediata en redes sociales, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. Sí, por favor. Bien, soy el doctor Alberto Villegas, provengo del Hospital General de México. Ahí ya tengo 42 años de servicio como médico. Y bueno, uno está en contacto directo con el pueblo, pues, la gente más necesitada, necesaria. Y desde, no nomás este gobierno, sino los anteriores, he visto que día con día se implementa reglas del juego, leyes, disposiciones, un montón de cosas, para que a los que estamos como funcionarios nos dirijamos bien en el buen uso del presupuesto. Pero esto más bien es un comentario, no es una pregunta. Yo veo que pues la corrupción no es una cuestión nada más de dinero, sino también de actitud, no se estará de acuerdo. Porque la falta de honestidad muchas veces, en muchos que nos desempeñamos como funcionarios, con respecto ¿cómo se llama?, al beneficiario, que es el ciudadano, ¿okay? Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Vamos, hay muchas culturas organizacionales a nivel sociedad que dicen, por ser funcionario, en automático ya es corrupto. No hay esa cultura de la presunción de inocencia.
¿ok? No acuses, demuestra. ¿Ok? Y ese es un mal que tenemos todos los mexicanos. ¿Ok? Se nos hace muy fácil porque ya se nos ha vuelto una cultura fácilmente, y en otros países acusar una cosa así de esas sin demostrarlo, la verdad es grave, definitivamente. Por ejemplo, hay muchas actitudes, por ejemplo, a nivel medicina ahorita, con este desabasto de medicamentos que tenemos. Si hay algo difícil en un hospital, al igual que la cuestión de la atención médica, ¿okay? Hoy en la actualidad diagnosticar es muy difícil y muchas veces tenemos que manejar cosas o frases, los médicos, más que nada para no desanimar al paciente, ¿okay? Que nos permita seguirlo atendiendo, porque hay algunos que dicen, dígame la verdad, doctor, soportaré la verdad, pero sabemos como médicos, porque ya tenemos callo en esto y colmillo en eso, que no hay ningún ser humano que cuando se le dice, ¿sabe qué? ¿Tiene usted cáncer? No se deprima. O tiene usted una esclerosis múltiple amiotrófica, por ejemplo, que son terribles sufrimientos y padecimientos, ¿okay? Entonces tenemos que ablandar esa situación y decirle, hay la posibilidad de sacarlo adelante, ¿okay? Pero ahora, con las nuevas reglas del juego de la transparencia y el manejo de la información, que les tienen que decir uno así, pues hoy con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas, no tenemos los médicos en la actualidad, con toda la tecnología vida a nivel mundial, ¿okay? Para decir, lo vamos a sacar adelante, ¿okay? Lo que es más nos desespera a muchos especialistas es que lo único que podemos decirle al enfermo es que vamos a buscar darle calidad de vida, ya no curarlo. No espere la curación. Y yo he visto muchos artistas y otras personas de notoriedad en las sociedades, que cuando les dicen diagnóstico de cáncer, soy una guerrera, soy triunfadora, vencí el cáncer. El cáncer no se cura, lamentablemente. Hasta ahorita no sabemos por qué se da y por qué se presenta. El cáncer se controla. Si no, no existiera la medicina paliativa. Y la medicina paliativa día con día está surgiendo con más fuerza, puesto que lo que se busca ya en esos problemas, y no nomás con cáncer, sino con otras enfermedades crónico-degenerativas, es darle calidad de vida. Entonces, estamos frente a un pueblo que quiere que haya honradez y honestidad, pero no sabe cómo comportarse en ese nivel. Yo creo que la educación básica a nivel escolar es básica también. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando existía el sistema de gobierno de los años 70, 60, 80, el gobierno hace como que gobierna y el pueblo hace como que obedece. Es más, he oído versiones que dicen, sí, antes robaban, pero dejaban robar. No sé si ahí tengo la idea, ¿no? Es más allá de poner reglas del juego, de cómo ser honrado, no, sino que hay que nacer y educarse en una cultura, ¿okay?, donde nos permita ser honestos con nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias por su participación. Sí, la verdad es que los retos que tenemos son enormes, pero rescataría justo lo que usted comenta. Antes que servidoras públicas, que servidores públicos, somos personas. O sea, somos personas con independencia de qué rol jugamos en determinado momento. Y yo estoy cierta al menos que todas necesitamos de todos. O sea, todas las personas necesitamos de todas en algún momento de la vida. Y en la medida que nosotros podamos ir generando empatía y respeto y vivirlo con el de al lado, pues vamos a generar una sociedad distinta y una cultura diferente.
Y eso no se da ni se aprende necesariamente solo en las escuelas, no lo marca necesariamente la ley, sino más es la convicción desde la esfera personal de cómo queremos interactuar con el resto de las personas. Me parece que justo no se nos, o debemos de recordar de manera permanente de que los servidores, las personas servidoras públicas son justo desde médicos como usted, hasta profesores, hasta quien me va a venir a cerrar la fuga del agua, ¿no? Que me va a ayudar a reconstruir mi casa, que me va a ayudar a darme la licencia si quiero abrir una tienda, ¿no? Porque necesito para tomar decisiones, para curarme en salud, para educarme, necesito el prójimo, sí, siempre, ¿no? Para poder generar una economía de vida, pues necesitamos de permisos, de tener un trabajo, de poderlo generar, en fin. Y en ese sentido, o sea, me parece que el paradigma, incluso lo vinculo con el Estado abierto, con la apertura institucional, con una alcaldía abierta, es justo eso, o sea, ser parte y empoderarnos, y nosotros generamos el Estado donde estamos, la alcaldía que tenemos, o sea, los gobiernos con los que interactuamos. Entonces, si somos parte de ellos, seamos servidoras públicas o no, pues vamos a exigir, vamos a interactuar, pero sí estamos hablando desde la esfera más inmediata de poder tener una integridad individual. Si no tenemos una integridad y un respeto por los demás, por lo que hacen, y justo partimos del reconocimiento que todas necesitamos de todos, pues es que entonces sí van a venir esa serie de problemas colaterales, ¿no? De corrupción, de falta de respeto, de etiquetación de si uno es servidor público, entonces es corrupto, ¿no? Y no necesariamente, o sea, también es nuestro papel desde el servicio público decir qué hacemos, cómo lo comprobamos y también cuáles son nuestros retos para poder estar en un mejor estado de cosas, ¿no? Y bueno, aquí termino diciendo que, o sea, ese es justo el reto, o sea, el reto es podernos responsabilizar de la propia interacción, de la propia integridad, para poderlo repercutir en la actividad pública que tengamos y en la interacción y el respeto que tengamos con el prójimo. En la medida de que estemos en esa calidad, pues sí vamos a poder mejorar nuestro sistema democrático, tener alcaldías más habitables, poder generar mayor bienestar y no solo generarlo, sino también disfrutarlo, o sea, porque insisto, somos personas antes que el trabajo que tengamos, ¿no? Entonces, y todos tenemos familia y todos buscamos estar saludables, en fin. Entonces, en la medida en que nosotros partamos de ese supuesto individual, pues lo vamos a poder exigir, lo vamos a poder ver y lo vamos a poder pues, generar a los demás, ¿no? No sé si quisieran abordar algo más o nos despedimos acá. De entrada yo les agradezco mucho estar en la alcaldía Benito Juárez, que el Info de la ciudad, justo estamos en el metro Etiopía, Plaza de la Transparencia, no sé si nos ubiquen, ahí estamos para cualquier cosa que requieran y por supuesto todos los documentos, los videos, las referencias, los estudios que se van haciendo, el trabajo que vamos realizando están en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma El Info de la ciudad y les combinaría a poder pues, interactuar, a informarse, utilizar esa información y en la medida que requieran algo particular en relación a los temas que yo trabajo, Estado abierto, estudios y evaluación, encantada de la vida y pues muchas gracias por estar esta mañana por acá, ojalá y tengamos mayor bienestar y esto haya sido útil para todas y todos. Muchas gracias.